Bienvenidos todos a Valija de Apócrifos, este lunes 30 de agosto, con el que cerraremos el año calendario hebreo. Ya la próxima semana estaremos, muchos de quienes estamos acá, celebrando Rosh Hashanah 5782. Y quienes no lo celebran como fecha religiosa, también les deseamos un feliz, dulce y muy saludable próximo año. Como saben, nos tomaremos una merecida vacación durante el mes de septiembre, mientras que estaré de viaje en otras latitudes donde seguramente traeré historias y artículos y demás. Pero durante las semanas de septiembre igual estaremos publicando los 4 o 5 artículos semanales y retornaremos a este amable ambiente el lunes 4 de octubre para escuchar desde Chicago al doctor David Leder-Schneider, quien nos va a hablar sobre blockchain y criptomonedas, cómo afectan nuestras vidas. Para la charla de hoy, tengo el gusto de presentarles a don Isaac Ben Abraham, quien nos acompaña con doble mérito a unas horas más complicadas que las de Israel. Él está en Madrid, España. Y quiero agradecerle a Rosita por el nexo y el vínculo para lograr realizar la charla de la noche de hoy. Isaac Ben Abraham profesionalmente se ha dedicado al mundo del derecho, así como unos años al asesoramiento financiero para empresas. Le gusta definirse como sefardólogo, término que define a aquella persona que se dedica a la parte de la historia de España y Portugal, centrada en los judíos que compartieron el territorio de la península ibérica durante 1500 años. Desde hace 29 años se dedica a la investigación y divulgación de la historia y la cultura sefaradí, siendo desde hace años el coordinador del Centro de Documentación y Estudios Moisés de León, entidad constituida en octubre de 1999, que publica desde julio del 2008 a la base de datos www.sefardíes.es. Es miembro de la Asociación Española de Estudios Hebreos y Judíos, del Jewish Genealogical Society of Toronto, Jewish Genealogical Society of New York, the Israel Genealogy Research Association. Ha dictado conferencias en múltiples ciudades. Desde que se aprobó la Ley de Nacionalidad Española para sefaradíes y descendientes de los mismos, ha colaborado con 26 despachos profesionales en la elaboración de los informes motivados solicitados por el Ministerio de Justicia con relación a la pertenencia de los apellidos al linaje sefaradí, realizando en ese tiempo más de 7.400 dichos informes y trabajando en la investigación de 1.400 apellidos sefaradíes. Actualmente, aparte de continuar con el trabajo de la nacionalidad, ha iniciado diversos proyectos en el sector del turismo cultural, entre los cuales uno de ellos es la innovación en el sector, se denomina SEPHAR, S-E-P-H-A-R, y es una app que ya se puede descargar para móviles en Android y Apple, y una biblioteca digital con el nombre Vivir, B labial I-V-I-R, para la cual ya dispone de la información sobre más de 18.000 referencias entre libros y artículos, todo ello en el marco de un proyecto que ha calificado como Sefarad es memoria. Nuestro querido Isaac, el micrófono y el foro son todos suyos. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos y a todas, aunque no sé si son noches, madrugadas o qué, porque en Madrid, España, Sefarad, son las 3:17 en este momento y tengo un poquito de sueño. Pero me gustaría empezar
dando las gracias a Jacques, porque con el trabajo que está realizando en Valija de Apócrifos, tocando distintos temas, creo que todos ellos muy importantes, y darme la oportunidad de poder cerrar este ciclo del año 5781 con esta charla o Zoom. Y además me ha gustado el proverbio que ha puesto en la carátula de la convocatoria, del proverbio de si la caridad no costara nada, todos seríamos filántropos. Creo que es de una profundidad y un mensaje tremendo. Pero antes de ponernos en profundidades, dar las gracias también a Rosita, porque creo que es la culpable de que hoy yo esté aquí. Y siempre es bueno tener un judío a quien echarle la culpa de algo. Con lo cual, Rosita, esta noche te ha tocado a ti. Y hay una persona que he visto por ahí que no la conozco personalmente, y es Evelyn. Evelyn, qué envidia verte comer chocolate a estas horas. De verdad, no podía sacar la imagen de tu imagen, sí, pero no me llega. Tengo que ir al frigorífico a por el mío y si no, no podría hablar. Me pasaría la noche comiendo chocolate. Que conste que lo hago por sacrificio. No es que me gusta sacrificarme. Antes de empezar a hablar de los apellidos, una de las primeras cosas que empecé en la investigación sefardí eran las fechas, porque creo que las fechas es un tema relacionado con la memoria muy importante. Y sí me gustaría, ya que hoy en España es 31, pero en Colombia todavía no, y mañana aquí en España será el día 1, permítame hacer un pequeño juego y darles dos efemérides. Una del día 30 de agosto del año 1435. Fallece en Burgos, aquí en España, el escritor hispanohebreo conocido como Salomón Aleví, que se convirtió al cristianismo adoptando el nombre de Pablo de Santa María. Había nacido en la misma ciudad de Burgos en 1345, fue en su época el judío más respetable de la ciudad, donde desempeñó el cargo de rabino mayor. Se bautizó por diversos temas en julio de 1390, un año antes de que fueran las grandes matanzas del verano de 1391, y él y sus hijos, todos ellos bautizaron, no pudieron conseguir la conversión de su esposa, que como todas las mujeres, no es que fuera terca, es que decidió seguir siendo judía. Al hacerse cristiano tomó el nombre de Pablo de Santa María, ya que pretendía pertenecer a la tribu de Leví y tener como parentesco a la conocida como Virgen María. Después de hacerse cristiano fue a París, donde se graduó de doctor en la Universidad de la Sorbona, siguiendo en eso la tradición de todos los grandes pensadores de su tiempo y visitando luego la ciudad de Londres. Su erudición, dotes de orador e ingenio le condujeron a rápidos triunfos en la Iglesia cristiana, alcanzando en 1402 la dignidad de obispo de Cartagena y 4 años después fue nombrado canciller real de Castilla, sucediendo en tal cargo a Pedro López de Ayala. La siguiente efemérides, que he dicho que sería del 1 de septiembre, tiene como protagonista a Maimónides. Él escribe en esa fecha, el 1 de septiembre de 1199, escribe una carta a Samuel Intibón, que pertenecía a una familia de traductores que habían salido del Andalus y se habían establecido en el sur de lo que ahora es Francia. Y le escribe con relación a la traducción que Intibón está haciendo de la Guía de los Perplejos, dándole una serie de consejos para cómo realizar dicha traducción, así como que le desaconsejaba viajar a Egipto, porque tenía previsto ir a verle, y él le decía que la distancia era demasiado grande y estaba demasiado ocupado para recibirlo, ya que cada día, excepto en Shabbat, debía viajar desde Fosfat, donde él residía, que era una localidad próxima al Cairo,
a esa ciudad del Cairo, donde pasaba la mitad del día despachando con el sultán y la corte, y luego regresaba a Sfosfat, donde atendía a judíos, musulmanes y cualquier otra persona que le buscaban para consultas médicas y asesoramiento. Una vez hecho esto, si me permiten, voy a entrar en el tema de apellidos. Para muchas personas, tanto judíos como no, ha despertado un gran interés ese tema, el tema de los apellidos, desde que en España, el día 3 de agosto de 2015, aprobó la Ley de Nacionalidad Española para los sefardíes descendientes de los judíos expulsados en el siglo XV, la cual entró en vigor el día 1 de octubre siguiente por un plazo de 3 años que se prorrogó un año más y posteriormente hasta el 30 de septiembre del 2010. Creo que mañana ya es el último día de ese plazo que por la pandemia y por una serie de circunstancias se ha ido aplazando. No entraré a discutir dicha ley, de la que soy muy crítico, y que considero que no solamente no es la mejor ley que se ha hecho en España, sino que creo que es una de las peores leyes que se han hecho en España. Pero eso es para otra valija de apócrifos. A efectos prácticos y por el tema de esta conferencia, por el tiempo, he dividido la misma en 2 partes. En la primera haré una pequeña referencia a cómo han sido la formación e historia de los apellidos en España, y en la segunda, si Jack me lo permite, intentaré contestar a las preguntas que tengan sobre apellidos sefardíes, askenazíes algunos, pero fundamentalmente que sean sefardíes. En el año 1999, la responsable de la sección de la Biblioteca Foral de Vizcaya, en España, llamada Clotilde Olarán, escribió un artículo en la revista Euskonews y Media, que se publicó en el número 54 de la misma, titulado Consideraciones sobre el mal uso de la heráldica y la genealogía, en cuyo artículo expresaba lo siguiente, y leo textualmente: la lectura y la investigación no aparecen como las aficiones más destacadas entre la población de la sociedad actual. En medio de este triste panorama y realizando un análisis del tipo de usuario que frecuenta las bibliotecas públicas, nos encontramos, sin embargo, con un hecho sorprendente: el elevadísimo número de usuarios que acude a las bibliotecas en busca de datos genealógicos y heráldicos, la insistencia con que diariamente se solicitan resoluciones de temas heráldicos de interés particular es un hecho sobradamente conocido para los bibliotecarios. El 90% de los usuarios que acuden a una biblioteca en busca de estos datos no es especialista y tan solo acude a la biblioteca una vez en la vida, obsesionado con el origen de sus apellidos. Todos los que de alguna forma nos dedicamos o tenemos conexión con la historia y la cultura sefardí, en muchas ocasiones hemos recibido preguntas o solicitudes de personas que, como portadoras de un determinado apellido, querían saber si por el mismo se podía determinar si eran descendientes de judíos sefardíes o no. Y casi siempre se han quedado muy desilusionados con la respuesta de que un apellido no demuestra la condición de judío, como tampoco la condición de cirujano, periodista o barrendero. El apellido solo significa, y cito la Real Academia de la Lengua Española, el nombre de la familia con que se distinguen las personas. Igualmente y en general podemos distinguir varios orígenes para los apellidos. El primero es un origen antroponímico, que son los que derivan del nombre de pila con la adición de algún sufijo especial. Por ejemplo, Rodríguez, que procede del nombre propio de Rodrigo, o Martínez, que procede de Martín. El segundo sería el origen de un oficio familiar. Son los que se han dado en la Edad Media en gran parte de Europa. Los oficios eran hereditarios dentro de la familia y facilitaba la identificación de cada familia por el oficio que ejercían.
por ejemplo, Herrero, Calderón, Vaquero, Tejedor. Tercero sería el origen en una característica física, por el color del cabello, ya lo siento, no te puedo identificar, o por otra característica notoria, como El por apellido ejemplo, Calvo, por ejemplo. podría ser, pero ya tienes tu propio apellido y ya no te lo puedo cambiar. Como decía antes, por rubio, si me permites, calvo, bermejo, pardo, y un cuarto sería el origen toponímico, asociado a gentilicios que designan el origen o el lugar de una determinada familia, como por ejemplo Ávila, Toledo, Sevilla, Zamora. Estas categorías no agotan todas las posibilidades, hay más, pero la gran mayoría de los apellidos pertenecen a alguna de ellas. Con relación a los apellidos utilizados por los judíos sefardíes, es importante conocer que pese a la gran cantidad de judíos que vivieron durante 15 siglos en la península ibérica, es un mito muy extendido, sobre todo en España y en Hispanoamérica, el que existen apellidos sefardíes concretos. Más bien, por obvia presión social y para rehuir toda persecución, los judíos y de forma importante los judeoconversos o criptojudíos asumieron apellidos de todo tipo para disimular su origen y han preferido los de menor identificación judía, lo que hace necesario en muchas ocasiones un estudio documental muy meticuloso. En palabras del genealogista Manuel Trujillo Vergés, en su artículo publicado en su propio blog el día 6 de marzo de 2009, titulado Mitos genealógicos, los apellidos judíos, dice que para algunos son apellidos de origen judío todos los apellidos de tipo toponímico o gentilicio, para otros todos los apellidos de tipo patronímico, para otros todos aquellos que se refieren a un oficio, para otros todos aquellos que comportan un nombre de santo o advocación mariana, y para otros lo son todos los relativos a plantas o animales. Vamos, que según estas leyendas urbanas, evidentemente todas ellas falsas, son de origen judío prácticamente todos y cada uno de los apellidos de España, ya que si nos fijamos, acabo de enumerar prácticamente a la totalidad de los tipos en los que se suele clasificar a los apellidos. Es por lo tanto muy difícil asegurar una atribución exclusiva o tan siquiera relativa de un apellido con personas de una determinada religión, como muy bien expresaba don Julio Caro Baroja en su obra Los judíos en la España moderna y contemporánea, al tratar precisamente del tradicionalismo de los sefarditas, tanto en sus actividades lingüísticas como al ejercer oficios y profesiones, afirma que, aparte de conservar con celo apellidos desaparecidos hace mucho en España, o que por el contrario les son comunes con cristianos viejos de los que aquí pueden vivir, el de los apellidos, es un terreno muy resbaladizo y en el que muchos pueden dejarse llevar por la pasión muy fácilmente. Con todo lo anterior se suscita una duda, una pregunta. ¿Existen realmente los apellidos sefarditas o sefardíes? La respuesta es básicamente no. Dado que la mayoría de los apellidos utilizados por los judíos sefardíes son toponímicos alrededor de un 24%, patronímicos un 5%, ocupacionales un 11%, de carácter personal un 21%, artificiales un 10% y de referencia bíblica un 9%. Tenemos también compuestos un 19% y de origen sacerdotal un 1%. Antes hemos dicho que básicamente no. Eso quiere decir que algunos sí podrían ser apellidos de origen sefardí, y ello también es verdad, pero en un número muy pequeño, y serían apellidos como Abad, que deriva de Ab, padre, y se usa también en relación a Dios, Abba,
y también es el acrónimo o abreviatura de Ad Bet Din, que hace referencia al título que ostentaba el rabino que presidía un tribunal religioso creado para dirimir conflictos de relevancia en las comunidades judías. De abad deriva abaens, abadí, abadía, abadías, abato, etc. Arias, que deriva del nombre de Uría, el marido de Betsabé, la mujer por la que perdió la cabeza el rey David. Verdugo con B de Barcelona o B alta, apellido usado todavía en España con el significado de brote o retoño, y es la traducción del nombre hebreo Zemá, que se daba a los recién nacidos y que se refiere al brote de una rama nueva en un árbol. Normalmente era con relación a recién nacidos varones, casi siempre cuando su llegada tenía lugar después de haber fallecido un hermano, y era con la esperanza de verle crecer y prosperar como los brotes de los árboles. También es el nombre de un río, el río Verdugo, que nace en la aldea de Cernadero, en la provincia de Pontevedra, en Galicia, aquí en España. De este nombre, Verdugo y Zemá, derivan Astruc, Astrucet, Astruch, Astrug, Astruga, Astrugo, una serie de nombres y apellidos que normalmente se pueden encontrar en la zona de Cataluña, sobre todo en la provincia de Tarragona. Se pueden encontrar, mejor dicho, se podían encontrar en el tiempo en que en España vivían muchos judíos, es decir, antes de la expulsión. Buendía también es un apellido de origen sefardí y es la traducción de Yom Tov, y que en época de los macabeos se empezó a utilizar para distinguir a un día festivo de otro que no lo era, incorporándose posteriormente al lenguaje habitual del saludo mañanero. También podría ser apellido toponímico de la localidad de Buendía, que está en el linde de las provincias españolas de Cuenca y Guadalajara. Chayo es otro apellido. Es una forma cariñosa en algunos casos y otros es una deformación del nombre hebreo Yesiao, que hace referencia al nombre del profeta Isaías y que se forma a través de Sauyao y Shayo. Achuel es otro nombre, otro apellido, que podría derivar de Achuelo, que es una estación de baño sulfurosa cerca de la villa de Alomartes en la provincia de Granada. El pueblo se encuentra situado en la comarca denominada Valle de los Pedroches y dentro del Parque Natural de la Sierra de Cárdena y Montoro en Sierra Morena. También tiene distintas grafías o formas de escribir. Otro apellido que es de procedencia sefardí es Macías. No necesita prácticamente explicación porque deriva de la palabra que designa al Masías o al Mesías. Malcá es otro apellido también sefardí y es un apellido que merece un poco una explicación. Técnicamente pertenece al fenómeno lingüístico conocido como homofonía y que consiste en que dos palabras de campos semánticos diferentes coinciden en la forma externa, es decir, que dos palabras de distinta significación u origen suenan de igual modo o incluso se escriben igual. ¿Por qué esa diferencia de dos palabras? Porque Malcá, cuando se utiliza como nombre femenino, y todos lo sabemos, en hebreo tiene el significado de reina, viene de Melech, rey, pero cuando se utiliza como apellido es toponímico y se refiere a Málaga. El nombre inicial de Málaga era el nombre filisteo, que también se escribe como Malcá. Montiel es otro apellido que se refiere al monte del Señor, Mont-El. Obediente es un apellido que tiene dos posibles orígenes. Uno es un enmascaramiento gráfico del apellido Abudiente, ya utilizado por judíos sefardíes antes de la expulsión y que hasta el siglo XVII se puede encontrar entre los sefardíes de Ámsterdam.
y también es un adjetivo y forma parte de la familia de los atributos físicos y morales utilizados por judeoconversos o criptojudíos, como puede ser amador, caro, franco, hermoso, delgado, etc. Ortiz es otro apellido, que es la luz de la tierra, Or y Ef, las dos partes que conforman el apellido. Santos es otro apellido que también viene del hebreo, utilizado en Sefarad. Es un apellido muy frecuente en España, utilizado ya por los judíos antes de la expulsión de 1492 y que procede del nombre de Sem Tov, con el significado de buen nombre o buen hombre. También se encuentra en los judíos de Portugal, desde donde pasó al continente americano. Entre los judeoconversos o criptojudíos que se quedaron en España y Portugal, muchos de ellos sufrieron los rigores de la Inquisición. En España, aunque es asumido como histórico el uso de dos apellidos, el primero el del padre y el segundo el de la madre, hasta principios del siglo XIX no se formula la propuesta para el registro civil de usar los dos apellidos, siendo la primera norma que entra en vigor la relativa al uso de cartas postales por los manuales de 1833. En el Código Civil español, hasta 1889, no se contemplaba el derecho al uso de apellido paterno y materno de los hijos, y es una real orden, nada menos que de 1903, de principios del siglo XX, en la que se exhorta a los funcionarios del registro civil a anotar con dos apellidos a los hijos de los padres, porque antes no existía tal obligación, tan solo era una costumbre. Es por ello que tanto historiadores como genealogistas afirman que hubo una libertad total o una auténtica anarquía de apellidos desde que estos surgieron hasta el siglo XIX en España. Durante la época medieval y moderna, hubo tanto en Castilla como en Hispanoamérica una total libertad a la hora de escoger nombres y apellidos. Cada cual se llamaba según y como quería, cambiando de nombre y especialmente de apellido en el momento y las veces que se le antojaba. Hermanos se apellidaban de forma distinta y padres e hijos tenían apellidos diferentes. Esta situación se criticaba por los contemporáneos, quienes lamentaban no poder saber quién era quién. En 1681, el virrey del Perú se quejaba de que muchos extranjeros, excluidos del derecho a inmigrar y comerciar en el Nuevo Mundo, cambiaban sus nombres y apellidos con el fin de esconder su verdadera identidad y pretender ser naturales de los reinos de España. Resultaba difícil identificarlos. Bajo circunstancias normales, decía el virrey, el nombre indicaría la patria. Quien quería disimular su patria cambiaba de nombre. El Consulado de Lima opinaba de la misma forma. En 1761, los oficiales de este Consulado de Lima apuntaban a que en América los extranjeros se dividían entre franceses expresos y franceses simulados, ingleses expresos e ingleses simulados en irlandeses, portugueses y portugueses simulados en gallegos. En la mayoría de los casos, esta simulación se conseguía mediante la castellanización de su apellido. Según nos cuenta José Godoy y Alcántara, los romanos introdujeron los apellidos en Hispania. Con la invasión de los godos y a partir del siglo V, las personas ostentaban un solo nombre, es decir, un nombre sin apellido. A partir del siglo IX, y especialmente en el X, poco a poco se difundió, primero en el norte peninsular, Asturias, y luego en el centro, Castilla y León, primero entre los eclesiásticos y luego entre los demás, y primero entre los hombres y luego entre las mujeres, la costumbre de añadir al nombre propio otro distintivo, es decir, un apellido, que normalmente solía ser el de procedencia, toponímico, la profesión o el rasgo
o un rasgo corporal. En las 7 partidas, que era una compilación de leyes que hizo Alfonso X en el siglo XIII, en la partida cuarta, título sexto, ley 1, decía que el parentesco se tomaba con el nombre del padre y de la madre, porque de la sangre de ambos dos nacen los hijos. Por eso se llaman el parentesco en latín consanguinitas, porque del ayuntamiento de la sangre del padre y de la madre se engendran los hijos. Pero se ve que no mucha gente le hacía caso. Todo lo anterior se refiere a España o a los reinos castellanos, pero con relación a los sefardí. No podemos olvidar que, por ejemplo, en Portugal, como antes indiqué, los apellidos son al revés que en España. Es decir, el primero es el de la madre y el segundo es el del padre. Y en los territorios del Imperio Otomano no existían tales normas en el siglo XV. Por eso muchos de los sefardíes que emigraron hacia el Imperio Otomano, lo que ahora sería Turquía, Siria, Líbano, incluso Rumanía, Yugoslavia y toda esa zona, pues no existían los apellidos tampoco. Entonces muchos sefardíes llegaron solamente con el nombre y adoptaron el apellido posteriormente. Por eso en esos territorios a veces los apellidos no son reconocibles como sefardíes porque no tienen nada que ver con el idioma castellano o portugués. En los sefardíes el apellido sirve muchas veces, no siempre, para ver la historia del pueblo judío con relación a la forma en que han tenido que ir de exilio en exilio para salvar su vida. Y hay un par de ejemplos. Por ejemplo, Jeremías Gutzmanski nació en Polonia. Cuando los nazis invadieron su patria el 1 de septiembre de 1939, acababa de licenciarse en medicina en la Universidad de Varsovia. Logró escaparse de un campo de concentración, cruzar el Mediterráneo e instalar un consultorio médico en Alejandría, Egipto. Cuando la Guerra de Independencia de Israel, tomó un barco panameño que lo llevó a Cartagena de Indias, en Colombia, desde donde a lomos de un burro cruzó los Andes para llegar a Bolivia, donde se dedicó a la venta de plátanos en la capital, en La Paz. Lo hizo tan bien y con tanto beneficio que en poco tiempo ganó el dinero que necesitaba para irse a Nueva York y establecer una consulta en Harlem. Curioso, este personaje es que desde pequeño hablaba judeo-español con rasgos polacos. Es decir, los sefardíes llegaron a todas partes. Tenemos otro ejemplo, en Uzbekistán, en la Asia Central, donde se halla la ciudad de Samarcanda, famosa entre otras por formar parte o ser el final de la conocida como Ruta de la Seda. También este país tiene que ver con la historia sefardí. Hubo un rabino, Yosef ben Moshe Maimón Maraví, conocido como Yosef Maimón, que nació, no está claro si en Tetuán o en Meknes, en Marruecos, en el transcurso de 1741, después de estudiar Kabbalah en Safed. Este hombre viajó a Bukhara, en Uzbekistán, y se encontró que la comunidad estaba prácticamente deshecha, sin conocimientos religiosos apenas. Entonces él adquirió el compromiso de educar y revivir la fe y las costumbres judías, cambiando las tradiciones religiosas e imponiendo, me imagino que sin demasiada fuerza, sino por convicción, la forma religiosa judeo-sefardí. A mediados del siglo XIX, la mayor parte de los judíos de Bukhara se instalaron en Eretz Israel, en el terreno o barrio que en Jerusalén se nombró como Cuarter Bukharan o Snunat Abu Harim y que todavía existe hoy día. Ellos siguen conservando las tradiciones sefardíes. Si pasamos, por ejemplo, una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención de los sefardí y del poco conocimiento que existe
es el tema de los premios Nobel. España tiene 8 premios Nobel, 6 en literatura y 2 en medicina. Si juntamos los premios Nobel de España y de Portugal, nos encontramos con 10 premios Nobel. Y sin embargo, sefardíes hay 12. De los 12 hay 2 premios Nobel de la Paz, que es Tobias Michel Casser-Hassen, que fue en el año 1911, y Samuel Cassin en 1968. Nos encontramos con unos pocos de literatura, realmente era Patrick Modiano en 2014 y Elias Canetti en 1981. Los demás son premios Nobel en física, en medicina. Entre ellos tenemos un colombiano, que es el premio Nobel de Colombia, que es Baruch Benacerraj, que fue premio Nobel de Fisiología o Medicina. Venezolano, no colombiano. Y entre los españoles hay uno de medicina que es Severo Ochoa, pero la familia de Severo Ochoa, por parte de su madre, que es la que transmite en el judaísmo, era descendiente de judíos españoles. Con lo cual, no sé si quitarlo de los premios Nobel españoles y pasarlo a los sefardí o dónde ponerlo. Pero lo que sí es verdad, y volviendo al tema de apellidos, es que los apellidos que en principio podían utilizar los judíos sefardíes se fueron difuminando en el tiempo, y lo que quedan de apellidos sefardíes es apellidos que tomaron cuando vivían en España o Portugal, o que tomaron en los países en los que fueron residiendo una vez que se produjeron las dos grandes expulsiones. La primera de 1391, que la mayor parte se fueron al norte de África y tomaron apellidos cuya procedencia podía ser de grafía árabe, y posteriormente en 1492 parte también al norte de África y fundamentalmente pasaron algunos a Portugal, con lo cual portugalizaron su apellido español o castellano, y algunos en Italia, en Francia, en el Imperio Otomano. Incluso en Italia hubo muchos que cogieron como apellido familiar apellidos de las poblaciones donde residieron varias generaciones antes de seguir su emigración más hacia el este, hacia el Imperio Otomano, es decir, muchos de ellos hacia Siria incluso. Y hasta ahí, de una forma general, y estoy para contestar a cualquier pregunta que me quieran hacer, siempre que por favor sea fácil. Isaac, se habla de los apellidos sefaradíes, ¿no? Sí. Y llevamos años escuchando a vecinos y amigos y conocidos buscando sus ancestros judíos para el tema del pasaporte. ¿Qué tanto se ha hecho sobre apellidos moriscos? O sea, que se haga esa investigación y se llegue no a judíos conversos, sino moros conversos de la misma época. ¿Cómo se prueba ese negativo? O sea, es decir, estos apellidos eran únicamente de árabes o incluso únicamente de cristianos. ¿Existe algún estudio que llegue a eso? Lo desconozco. Me imagino que sí, que hay algún estudio del tema este, pero yo lo desconozco totalmente. Yo llevo muchos años dedicándome exclusivamente al tema sefardí, sí. y tengo que reconocer que son tantas las horas que me ocupa todos los días que es muy difícil otro. Lo que sí, permíteme ya que te diga una cosa. Cuando hablamos de apellidos sefardíes, normalmente
por parte de la comunidad judía en España, se entiende como apellidos sefardíes los apellidos que vienen del norte de África. Y por parte de Hispanoamérica se entiende los que tienen raíz castellana. Correcto. Bueno, es que esto no es así, esto no es así. Un apellido de una chica judía procedente, por ejemplo, de Alepo, que se case con un americano en Nueva York, New York, y tome el apellido del marido y el hijo el apellido del marido y termine llamándose David O'Connor. ¿O'Connor es un apellido sefardí o no es sefardí? El apellido no designa a la persona. El sefardí es ese David. Da igual que se apellide Rubio, Calvo, cualquier apellido que pueda tener, o que se apellide O'Connor. Claro. Me imagino que es el caso de tantas personas que comenzaron haciendo su investigación para hacerse al pasaporte. Y por decir algo, quiero acceder al pasaporte español porque mi apellido es Rodríguez. Y a la hora de hacer la investigación genealógica, si podemos dar fe de ese estudio, ¿no? El Rodríguez termina diluyéndose y resulta que el antepasado sefaradí se llamaba Cohen, ¿no? Entonces esa historia de que sea Rodríguez o el apellido con el que comienzan a hacer la investigación, pues se cae de su peso. Correcto. Es que existe otro problema en toda esa historia de los apellidos, y es que la gran parte, o la mayor parte de las personas que ahora han querido recuperar de alguna forma su antecedente judío o sefardí, son personas no judías. Claro. Es decir, su ascendiente al que podían llegar era un criptojudío o un judeo converso. Si nos ponemos en la experiencia vital de ese criptojudío o judeo converso en el siglo, a finales del siglo XV, principios del siglo XVI, es muy difícil poder acreditar documentalmente ese hecho, porque ese criptojudío o judeo converso tenía que disimular como fuera su procedencia, porque se jugaba la vida no solamente de él, sino de toda su familia. Yo siempre digo en mis conferencias y cuando la gente me pregunta por ello, que si con lo que yo sé hoy viviera en el siglo XVI, yo cambiaría de profesión y me haría falsificador de documentos. Porque si viene a mí un judeo converso y me dice, Ishak, necesito que me falsifiques documentos para que la Inquisición no me pueda localizar. Y yo le digo, David, ¿qué me das a cambio? ¿Qué me daría a cambio? Lo que yo le pidiera, porque es su vida y sobre todo la de su familia. Entonces, si ahí rompemos esa cadena en la que podemos acreditar de dónde viene uno o quién es la siguiente generación, ¿cómo ahora podemos armar tantos árboles genealógicos identificando a un antepasado judeo converso? Si hasta finales del siglo XIX, en los registros civiles de España no se toma la decisión de que los apellidos tienen que usarse de una forma determinada, y si en los siglos XVI, XVII, XVIII, incluso XIX, los hijos se llamaban de forma distinta a los padres, los hermanos se apellidaban de forma distinta entre ellos, ¿cómo podemos acreditar eso? Correctísimo. Sí, me alegra que haya expuesto todos esos detallitos de la historia que evidencian que este proceso es mucho más complicado. Es más complicado. Por eso dije al principio que estaba muy en desacuerdo
con la redacción de la ley, sí, porque la gente que redactó la ley no tenía ni la menor idea, y creo que siguen hoy, y que me perdonen porque no quiero faltar al respeto a nadie, siguen teniendo un absoluto desconocimiento claro. de cómo funcionan o han funcionado los apellidos relativos no solamente a España, sino fundamentalmente al tema judío, judeoconverso o criptojudío. Sí, personalmente me hubiera fascinado que esa ley por lo menos incluyera algunas preguntitas sobre el ancestro sefaradí, ¿no? Parece maravilloso que quien aplique a ciudadanía y pasaporte español sepa quién es el rey y cómo funcionan las cortes, ¿no? Y quién era Miguel Bosé o es, ¿sí? Pero que también sepa un poquito de historia sefaradí, ¿no? El Algo de problema que latín. tenemos es que en España, y siento decirlo con mucho pesar, incluso la propia comunidad judía desconoce la maravilla de historia sefardí que existe en la península ibérica. Nosotros ahora estamos trabajando en desarrollar rutas turísticas, culturales, en base a la historia judía, que no existe. No hay nadie que lo sepa. Con esa misma franqueza, Isaac, todas estas juderías que están saliendo a la luz pública en el mundo, en los mapas turísticos de España y Portugal de las últimas, yo diría, par décadas. Ajá. ¿Qué tan veraz puede ser la documentación que hay detrás para establecer que esa calle era, ese barrio era la judería, aquí vivió fulanito de tal, ¿no? ¿Y qué tanto es romanticismo y mercantilismo? Hay mucho de romanticismo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo con Toledo, por ejemplo, que todo el mundo que viene a España va a Toledo, yo con Toledo tengo un doble sentimiento. Bueno, para empezar, siempre han dicho que los judíos tenemos dos opiniones y contrarias. Pues a mí eso me pasa con Toledo. Yo no acepto que en Toledo me lleven a visitar dos sinagogas. Una que le llaman del tránsito, no sé de dónde se han sacado eso, porque en el judaísmo no existe el tránsito, y otra Santa María la Blanca, que yo sepa los judíos no rezamos a ninguna santa. Y las dos sinagogas están en la calle Reyes Católicos. ¡Qué maravilla! Dios mío, ¿cómo a nadie se le habrá ocurrido poner turismo y hablar de los judíos y de qué mal lo pasaron y de la expulsión? Y la calle es de los Reyes Católicos. Cámbieme la calle. No me busque turista, no me busque turismo, búsqueme cultura. Sí es verdad, yendo al principio de tu pregunta, Jack, sí es verdad que tenemos muchísima documentación de la mayor parte de localidades en España, porque durante muchos años ha habido grandes especialistas que se han dedicado a estudiar el tema. Estudios que no se han hecho muy públicos, para decirlo de alguna forma. Han sido académicos y han quedado archivados en los anaqueles de la universidad, no han trascendido. Y sí es verdad que el turismo normalmente se basa en enseñar piedras. Yo, la forma de colaboración que estoy dando o estoy teniendo con los turoperadores con los que estamos trabajando para hacer esas rutas, siempre es en base a las personas, contando historias personales. Las piedras no me preocupan. Las piedras, dicen que las piedras pueden hablar si se las sabe entender, y yo estoy de acuerdo en ello, pero no me preocupan las piedras para hablar de lo judío. Prefiero hablar en Toledo, por ejemplo, hablar de Joseph Caro, el autor del Shulchan Aruch. Cuando alguien va a Toledo, a un judío, no le explican que allí nació Joseph Caro.
Es uno de los personajes más importantes que ha dado la historia sefardí de España. Un personaje que escribió el Shulchan Aruch, que llegó a ser el rabino más importante de Safed. ¿Cómo no hablas de él? Hubo una mujer que nacida en Portugal, pero de familia, procedente de Soria, que por supuesto muchos de ustedes habrán oído hablar de ella, que es la señora Gracia Méndez. Gracia Méndez fue la mujer más importante del Renacimiento en Europa, con diferencia sobre cualquier otra. Nadie nos cuenta la historia de ella. Eso es lo que yo quiero contar. Eso es lo que quiero que la gente, cuando venga a España y pase no solamente por Toledo, sino por Soria, que no va nadie, ningún judío a verlo, o de gente que ha vivido en León, o por ejemplo del personaje al que honramos con el título del Centro de Documentación y Estudios, Moisés de León, con el Zohar. Nadie le explica a la gente, a los judíos, quién era Moisés de León. Eso es lo que yo quiero hacer. Cuéntenos de Moisés de León. Aprovechemos el momento. Moisés de León, existen dos teorías. Una dice que el Zohar lo escribió Simón Bar Yochai y otro dicen que lo escribió Moisés de León. A mí no me preocupa eso. Sí es verdad que Moisés de León fue el que lo dio a conocer. Tanto si fue su autor como no, él fue el que lo dio a conocer. Moisés de León fue un rabín, un cabalista importantísimo. No se sabe si nació en León o no, pero sí está claro y se sabe que ejerció como rabino en Guadalajara, que la familia, cuando él falleció, la familia vivía en Ávila y él falleció en un viaje que hizo de Guadalajara a ver a su familia en un pueblo que llaman Adanero, que está en la ruta hacia Ávila. Eso se conoce. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de sus obras. Vamos a hablar de ese personaje carismático. Pero hay miles de personajes. Cuando se habla de España y de alguien importante desde el punto de vista judío, nos hablan siempre de Maimónides. Me parece perfecto. No solamente no tengo nada contra Maimónides, al revés. Es un personaje que me fascina. Pero 1500 años solamente dieron para hablar de Maimónides. 1500 años no dieron para hablar de nadie más. No dieron para hablar de los grandes médicos que hubo en Al-Ándalus, que por ejemplo hicieron el primer tratamiento que se conoce de adelgazamiento a un rey navarro que se llamaba Craso y que no podía subir a caballo y por eso no podía continuar como rey. Se lo llevaron a Andalucía y Ibn Saprut lo curó de esa gordura y lo volvió a su aspecto apolíneo para que siguiera haciendo del rey. Nadie nos habla de que una de las primeras operaciones de cataratas la hizo un judío al rey de Aragón. Y por cierto, su mujer no quería que le hicieran la operación de cataratas porque temía que se quedara ciego y tuvo que esperar, el médico tuvo que esperar a que se muriera la reina para que el rey dijera, ya se ha muerto mi mujer, ya ahora quiero hacerme la operación. Lo operó de la catarata derecha, salió la operación perfecta, la operó de la catarata izquierda y ese rey volvió a ver perfectamente. Bueno, perfectamente en aquel momento de cataratas no se podía volver a ver, pero volvió a ver. Es decir, estaba ciego y volvió a ver. De eso no nos habla nadie. De que las primeras mujeres que fueron incluso médicos de ojos, oculistas, se dieron en el reino de Murcia y eran judías. Tenemos una historia de 1500 años. Maimónides, por supuesto, pero no solamente Maimónides, muchísima más gente. Isaac, cambiando de tema, en Latinoamérica es evidente la motivación que tienen no judíos por buscar ese ancestro sefaradí. ¿Qué pasa en España entre los españoles católicos que no necesitan buscar un pasaporte español porque ya lo tienen? ¿Qué tanta gente en España y Portugal están buscando y acercándose y conociendo ese ancestro sefaradí?
No o sé, convirtiéndose. sí, no sé si en Hispanoamérica, desconozco el tema, si existe fuera de lo que es este momento histórico del pasaporte y tal, si existe el mismo tema que se está dando en España y Portugal. En España y Portugal desde hace más de 5 años, es decir, anterior a que se promulgara esta ley, existía muchísimo interés por el tema judío en el pueblo, no en la clase dirigente, sino en el pueblo. El pueblo ha sufrido dos decepciones muy grandes históricamente en los últimos años. Una es una decepción política y por lo tanto se ha encontrado huérfano en algo que para él era importante. Y en la segunda es una decepción a nivel religioso con la Iglesia católica. Y entonces busca sus raíces, porque al no tener ni la política donde agarrarse, ni la religión donde agarrarse, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? Claro. Yo ya te puedo comentar a ti y a todos los que me escuchan que yo he viajado no por toda España y Portugal, pero por muchos sitios, por muchas ciudades, por muchos pueblos, y cuando me doy a conocer como judío, lo único que recibo son grandes muestras de cariño. Una anécdota. Hay 3 catedrales en España que en una de sus paredes, 2 en la principal y una en la secundaria, tienen un Maguen David. La Catedral de Valencia, la Catedral de Las Palmas y la Catedral de Burgos. Yo me encontraba con mi querida esposa Esther, que falleció hace 3 años ahora, y que su memoria sirva para bendición de todos. Amén. Me encontraba con ella haciendo fotografía al Maguen David de la Catedral de Burgos, que está en la parte posterior, no en la principal. Y salió por una puerta que había en esa fachada, salió un sacerdote, vestido de sacerdote, con la sotana y todo, y me dijo, no haga fotos aquí, la fachada principal es al otro lado. Y le dije, no, yo hago fotos aquí, pero la fachada es al otro lado. Y dije, no, digo, mire, yo soy judío, este es el Maguen David y yo le hago fotos. Y se me abrazó, el cura me abrazó y me dijo, mis queridos hermanos mayores, les quiero muchísimo. Para mí fue una sorpresa. No esperaba que un cura se me abrazara para decirme eso. Siempre, en todas partes, he encontrado un gran cariño, una gran ilusión y ganas, muchas ganas. Mucha gente me decía, mi abuelita hasta que murió todos los viernes ponía una vela y nunca supimos por qué. La Catedral de Mallorca también Sí, tiene en el ventanal un Maguen Las David Palmas de Mallorca. inmenso. Sí, es muy grande. Pero eso es en la fachada principal. Sí, Sí. inmenso. Rita quería hacer una pregunta. Y luego Regina. Ok, bueno, no es tanto como pregunta, sino para comentarle al conferencista lo del pasaporte, que Jack nombró lo de los pasaportes. Cuando Chávez tomó el poder en Venezuela, todos los sefaradíes de allí, lo primero que hicieron cuando abrieron la ley de que podían tomar el pasaporte español, bueno, fue fila y muchísima gente lo consiguió porque estaban buscando una alternativa. Es más, hay muchos judíos venezolanos que están por otros lugares en el mundo y no tienen un pasaporte porque no se puede renovar el pasaporte venezolano. Claro, ese es un problema. Quería comentarle eso. Y también quería comentarle lo de María Gracia. Hay un auge ahorita con ella. El bisnieto de ella fue director del Colegio de la Comunidad en Caracas y la tataranieta vive aquí en Panamá.
Ajá. Y hemos editado una colección que se llama Conocimientos Creativos, y hay un libro dedicado exclusivamente a ella dentro de esa colección. Rita, permítame una cosa. Por favor, ¿de qué forma puedo adquirir ese libro? Por favor, me manda con el señor Jack. ¿Cómo no? Porque yo trabajé en ese libro, o sea, en los conocimientos creativos. Yo trabajé en eso, por eso puedo decirlo. Dele la dirección, todos los datos, o sea, que Jack me los pase, el señor Jack, que yo voy a ver la manera, porque siempre hay alguien viajando de Panamá para España. Con muchísimo gusto, o sea, la persona que está manejando eso, que es de la sinagoga Shevetahim, yo lo puedo conseguir y bueno, no, yo no lo consigo, sino voy a decir el interés que hay y la charla que tuvimos hoy, o sea que fue súper interesante. Y hemos tenido varios Zoom por la señora María Gracia. Ajá. Y Livio Rosenberg, de Colombia, que Jack lo debe conocer, lo conoce, no lo debe, sino lo conoce, está casado con esa tataranieta. Y él fue que nos hizo un PowerPoint sobre María Gracia Nací. Perfecto. Será un Claro que sí, con gusto hago el puente. De pronto Livio está ahí en el chat esta noche, ¿no? ¿No está Livio ahí? No está, ellos están de viaje. Livio está viajando. Ellos están en Alaska. No, actually, hoy están viajando de regreso hacia la Florida. Sí. Rita, cuando mandes el libro de España, por favor añade uno para la persona que llegue a Israel. Bueno, pero mándame por favor a través del señor Jack, Claro que sí. cómo hacer, porque para Israel también va muchísima gente. Yo tengo Ya el contacto aquí que lo puedo hacer. Jackie, sería interesante que la esposa de Livio nos hablara de ese tema. ¿Será que ella Nosotros sabe? también tenemos una descendiente de doña Gracia Nací. Ella es de apellido, pues su segundo apellido es Benveniste. Sí. Es Mónica Exacto. Ventura de Pequel. Ah, no sabía, fíjate. En la familia hay un Benveniste. Benveniste era el apellido. ¿Sabe quién es? Ruti, la señora de Salvador, el odontólogo Ruti Rosenthal. Rosenthal. El apellido de ella es Klinger Benveniste. Correcto. Jack, una pregunta. Y había Alcalá una de Medellín. Raquelita Benveniste en Ruti Barranquilla. está en el Beta Bot. Salo Sí, y pero luego Ruti creo que no Rafael. está muy consciente ya. Salito, Isaac, su pregunta. Sí, gracias, Isaac. Muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Quería preguntarle una cosa. ¿Qué opinas del programa que hizo Yoram Gaon sobre música, que dice La Ruta de Toledo a Israel, y son todas canciones en ladino, y muestra una ruta sobre todo en España? Interesantísimo, porque muestra los lugares históricos, primero. Segundo, mi pareja creció, ella es francesa, pero creció yendo a España y sobre todo a Toledo, y me dice que hasta en las calles, en los escalones, hay letras en hebreo, y ha tomado fotos interesantes. Y tercero, lo que dijo Jack, también lo mencionó, de que aprovechando la ley nueva, y lo mencionaste tú, española, que en la parte de la explicación era los apellidos terminados en Gómez, Pérez, hay hasta alguien especial, no muy fan de la comunidad judía, Julio Sánchez Cristo, que también aplicó para el pasaporte español. Cristo, sí.
Entonces quería pues esas tres cosas que comentaras. Por favor. Empiezo por la última. La terminación Z no quiere decir absolutamente nada judío en cuanto a los apellidos. Lo que quiere decir es hijo de en un español. El español se forma por la incapacidad de hablar bien el latín. Es decir, el español nace porque se habla mal el latín y ahí empieza a crecer un idioma nuevo con aportaciones de otros idiomas. Y la terminación EZ, no hay unanimidad al respecto, pero parece ser que viene de los bárbaros, es decir, de la gente procedente de Alemania, de los godos, de toda esa zona, es de donde viene la terminación EZ, que lo que significa es hijo de el que tenía el nombre. Por ejemplo, Martínez de Martín, Gómez de... no me acuerdo ahora cuál es el patronímico, pero bueno, es hijo de. En cuanto a la primera parte del tema, ¿qué tengo que decir yo de alguien que ha hecho un trabajo tan impresionante y tan bueno con el tema de la canción? No solamente nada, sino aplaudir, y ojalá haya más gente que haga trabajos de ese tipo, porque nos enriquece a todos y nos ayuda a encontrar nuevas cosas que nos permiten seguir trabajando. La investigación es sacar algo y de ahí empezar a sacar más. Y entonces eso es maravilloso. Y el segundo tema era en cuanto al pasaporte. No, era con respecto a en Toledo, que hay letras y figuras hebraicas y judías. Eso ocurre en muchas partes de España porque se ha dado la circunstancia, como en la Segunda Guerra Mundial, en muchas partes, muchos pueblos donde vivían judíos en Europa, y era que después de la expulsión o después de la Shoah, muchas de las piedras, las lápidas de los cementerios se utilizaban para hacer otro tipo de construcción. Entonces, eso se dio en España y se ha dado, todo el mundo lo conocemos, en Letonia, Lituania, en Polonia, en Grecia. Conocemos muchos ejemplos de ese tipo. Y entonces en España también se dio. Es decir, ahora hace... En Holanda. También, no hace mucho... En Praga hay muchísimo. Sí, está en todas partes. Yo comentaba que no hace mucho se ha descubierto en dos ciudades, una en Tarragona y otra en Barcelona. En Barcelona venía de donde se enterraban los judíos, en el monte Montjuïc, que era el monte de los judíos, y en Tarragona era también procedente de un cementerio. Pues se ha descubierto una pequeña inscripción. Tengo una amiga judía que reside en Madrid, ella es israelí, y ha hecho también descubrimientos en la muralla de Ávila, que en Ávila es una de las pocas ciudades que conservan todavía toda la muralla, y en la muralla de Ávila también hay piedras que tienen inscripciones, rasgos, letras judías. Muchas gracias. Yo quiero hacer una pregunta. Así Regina como... y luego Germán. Bien, buenísima su conferencia, pero yo quiero saber una cosa. Si acaso, yo quiero saber el apellido Mejía, así como el apellido Santa María, se sabe quién fue el antecesor, ¿no? Yo quiero saber Mejía, cuál es el primer Mejía y quién fue antes de Mejía. No, el apellido hebreo del Mejía, ¿no? Porque Mejía, entonces se averigua quién es Mejía, ¿no? Aunque después hayan cambiado, ¿no? Así como cambiaron, puede ser que no hayan cambiado. Podemos identificar a judíos con el apellido Mejía y a judeoconversos también, pero para un apellido preciso, es decir, para una línea familiar, habría que hacer un árbol genealógico, porque si no, no nos serviría. Un individuo solo no dice nada. Claro. El apellido de cada uno de nosotros, antes de nosotros, lo ha llevado gente que posiblemente no tuviera que ver nada con nuestra familia, pero que sin embargo llevaba ese apellido. Entonces, una cosa es
la pertenencia a lo que la ley de nacionalidad española llama linaje sefardí, que yo no lo entiendo, porque no entiendo el linaje sefardí, pero como ellos lo han pedido dentro de la documentación que pedían, pues bueno, pues yo he hecho 7.400 informes de esos, he hecho unos cuantos, pero no identifican a la persona como judía, solamente ejemplarizan que ese apellido lo ha llevado gente que o era judía o era judeoconversa. Por ejemplo, Leiva, me imagino que Leiva viene de Levi, por ejemplo, ¿no? Hay Debe ser teorías que dicen que sí. Si algún Levi, entonces puso Leiva. Sí. Puede ser. Los apellidos cuando cambian de país y de idioma, cambian también de grafía. Porque la grafía de la persona que lo escribe y nunca la ha oído es distinta. No sé si alguno de ustedes me ha oído en otras conferencias. Yo siempre yo digo que me he enamorado de muchos apellidos a lo largo de estos años de investigación. Y uno de ellos es Trogman. Trogman todo lo identificaríamos como un apellido polaco, lituano, una cosa así. Trogman viene del arameo pasó al hebreo y del hebreo pasó al romance, al español antiguo, al castellano antiguo. Y de ahí deriva Trujumán. Trujumán era intérprete y ya viene recogido en el Quijote de Miguel de Cervantes. Las familias trujumanas que en España vivían en la frontera entre los reinos cristianos y musulmanes, cuando la expulsión de 1492 fueron todas a Orán. Unos años después el cardenal Cisneros toma Orán para España y de Orán se queda una familia allí con ese apellido y los demás que llevan ese apellido se van a Marruecos. Cuando los árabes reconquistan Orán, los de Marruecos vuelven al lugar de origen, pero en todo ese camino se traduce, se escribe el apellido Trujumán o Trogman, se escribe de 27 formas distintas que nosotros hayamos podido identificar. Y sin embargo es un apellido castellano. Yo tengo nietos Trusman. Claro, claro, es lógico. Porque ya viene recogido en el Quijote de Miguel de Cervantes, como los Increíble. o trojumanes. En Israel, en Tiberias, hay un museo de Gracia Méndez. Claro, porque ella en Tiberíades creó una industria de tejido. Sí. Sí. Es en un hotel, en un hotel está el museo. Sí. A ver, desde Montería, Colombia, Germán, su pregunta. Gracias, buenas noches, señor Dizá. Muchas gracias por su conferencia, muy enriquecedora. Dos preguntas. La primera, por casualidad usted conoce allá en España un instituto que se llama Sephardic School. Ellos escribieron hace mucho tiempo la yeshiva para los Bnei Anusim, de los cuales tengo bastante agradecimiento, ya que gracias a ellos pues llevo más de 15 años de ser converso. Y la segunda, quería preguntarle si la ley del retorno todavía está vigente, porque tenía entendido, unos amigos me llamaron hace poco de Bogotá que querían aplicar, pero que les habían comentado que ya no estaban recibiendo solicitudes. Quería saber si eso era cierto o si todavía está. Muchas gracias. Dos cosas. No conozco en España entidades relacionadas con los Anusim, aunque sí conozco literatura al respecto y sí tengo dos amigos que se dicen Anusim, pero oficialmente no conozco esto. Y la segunda, más fácil. La segunda en España ha terminado hoy y para ustedes en Colombia termina mañana. El día 31 de agosto se acabó la ley, con lo cual ya la damos por finiquicada. Yo creo que querían
terminarla con el año también. Era un poco lo de valija de apócrifos. Vamos a terminar el año ya. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿verdad? Está la alternativa de conseguirse una española, ¿no? Portuguesa. Ah, una española. Una mujer. Eso es otra, Provista de pasaporte y... esto es otra alternativa. ¿Cómo llaman? CNI. Sí. Sí, lo que no sé si es recomendable o no. No. Vuelve y juega como con los apellidos. El apellido es genérico, pero el específico de esa familia, Claro. no. La mujer específica lo dejamos al gusto del consumidor. Capellán, su pregunta, por favor. Pues ya más era, o sea, yo sí aprendiendo, pero una cosa que he aprendido es que lo que llama, como llamaba el doctor, que reinos cristianos realmente no son reinos cristianos, son reinos católicos. Eran reinos que estaban dominados por la Iglesia Católica Romana, no cristianos, o sea, no gente que cree en Jesucristo, sino por la Iglesia Católica, que es totalmente diferente a la gente que cree en Jesucristo. Ellos actúan como representantes y lo han dicho durante milenios, pero es diferente a la gente que cree en Jesucristo. Quería como hacer esa claridad, porque creo que hay una confusión ahí. En la Edad Media, los reinos católicos, cristianos no eran cristianos, sino católicos. Solamente como esa claridad. Gracias. Eso demuestra que yo entiendo más de sefardí que de cristianismo. Pero no, yo estoy aprendiendo. Me interesa también. Neófito. Me interesa también. También es que asumo que la diferenciación de términos empezó a ser relevante con la Reforma Protestante. Para eso tocaba esperar todavía 50 años más. Sí, es que yo hablo 20 más después de la expulsión. Yo hablo que muchos dicen los cristianos han matado y perseguido judíos. En lo que yo creo, nunca. La Iglesia Católica Romana sí, los cristianos no. A eso sí le paso la biografía de Martín Lutero. Y para este mes de vacaciones, dejo que se lea Martín Lutero y cómo reaccionó cuando se dio cuenta que no íbamos a dejarnos seducir por una versión más de lo que él consideraba más amable. Que era católico, Entonces, ¿no? Ya no era cristiano, era católico. ¿Perdón? No. Martín Lutero era católico. Bueno, no pero cristiano. con la Reforma, la Iglesia reformada, tuvo sus capítulos muy complejos, especialmente al inicio. Es que hasta la Iglesia Reformada persiguió cristianos para matarlos. Martín La Iglesia Lutero. Católica y la Iglesia Reformada persiguió gente que empezó a tener una relación con el Señor. Entonces... No, pero perdone que yo meta la cucharada un poquito. Martín Lutero es el primer pastor protestante. Correcto. Y fue el que escribió el manual, de los cuales viene la ONU, la organización después del Holocausto y todo, y dice que se saciaron y el manual que se guiaron para las masacres, incluso en los holocaustos, fue a través de un manual que escribió Martín Lutero. Correcto. Por eso para nosotros como cristianos Martín Lutero tampoco nos representa, tranquilo. Martín Lutero no hay capítulos de la historia siempre complicados. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Queridos todos. No, yo que me metí la cucharada, perdón, disculpen, saludo a todos, buenas noches, pero a propósito, ¿en dónde quedé yo? En ningún grupo. Estrella, ahí hay uno. Mi apellido no aparece en ningún grupo, soy Estrella. Isaac hablaba de que el 10%. Pues alguna vez me puse a investigar por el árbol mío. Sí, creo que fue el término. O sea. Y descubrí que tenía descendencia. Habría que buscarlo. Habría que buscarlo. Ojalá que sí, por lo menos los quiero. Bueno, muy bien. Jackie, mil gracias. A todos, muchísimas gracias, Isaac. Doblemente por ser las 4:30 de la mañana en Madrid, acompañarnos acá para
este cierre de ciclo. No, yo ahora ya aquí en Madrid me voy a tomar un chocolate con churros y ya voy a seguir. Eso es el voy a seguir mi colmo. dieta. Isaac, me voy ya a desayunar contigo. De acuerdo, no hay ningún problema. Yo también me voy a desayunar contigo. Yo que no soy la única que come chocolate hasta ahora. Yo estoy Es a que 4 horas me dio de la idea. Evelyn me dio la idea. Mire, yo todas las les noches, propongo, si me después de las propongo cenas, una todas las cosa. noches me como un chocolatito. Yo con la pandemia me trasladé a vivir al centro de Madrid. Y estoy a 4 pasos, 1, 2, 3, 4, de varias chocolaterías. Con lo cual quedan invitados a visitarme, a ver el centro de documentación y a comer chocolate con churros. Isaac, Apenas nos dejen entrar a España, ya llegamos. Allá llego, Isaac. Apenas Pero se puede, me voy. nosotros no Le cuento estamos que a Madrid 4 es una de mis pasos. ciudades favoritas. Es una forma de hacer amigos. Nosotros Le cuento no que estamos Madrid- a 4 pasos. Apenas se pueda, me voy con mi mujer. Jackie, Rosita, a este muchacho va a tocar traerlo para Limud, Limud. lo trataron de muchacho. Dije, esto es un Rosita, me tremendo quiere piropo. Lo que a veces no sé hasta qué punto. Sí, créame que sí. Créame que sí. Bueno, a todos, muchísimas gracias, Isaac, usted por Muchas permitirnos gracias a cerrar con todos. broche de oro esta Gracias, Shana A Tova, todos un Shana Shana Tova, Tova, Danibol, mucha salud. Doña Sara, qué rico verla. Mire a doña Chapi, eso es un acontecimiento. Ella nos acompaña a menudo por acá. Yo siempre, papá. Y a propósito, tengo un apellido que es sefaradí, que eso le sirvió a mis hijos para conseguir el pasaporte. Rubin. Rubin. Y eso le consiguió a mis hijos y consiguieron el pasaporte español. Perfecto. Sí, lo consiguieron, perfecto. Sí, en España fueron y allá firmaron y ya no se lo han entregado todavía porque está bastante demorado. Con la pandemia está bastante reprimido, pero fueron a España y firmaron. Mis nietos también. Esperemos que Colombia se mejore como debe ser y me consigan ustedes un pasaporte colombiano. Ay, no, pero Esos son más difíciles de conseguir, créame. no vale la pena. No vale Haga la cola pena. detrás de 4.000. Nosotros peleando por ser europeos y usted queriendo ser colombiano, no está bruto, Ana. Venga. Es que hay que llevar la contraria. Siempre hay Eso es otra cosa. Le doy el mío y me das el tuyo. Bueno, sí, Venga, si bienvenido podemos a cambiar Colombia. la foto, no hay problema. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Isaac. Muchas gracias. Nos vemos de vuelta por acá el 4 de octubre. Gracias, bendiciones, feliz noche. Gracias. Jack, muchísimas gracias por todo. Jackito, feliz Oye, viaje. Gracias. Voy a hacer feliz todas viaje. las diligencias para mandarle, pero voy a estar en contacto con Jack para poder mandarle las cosas, pero ya será después de Yom Tov. Sí, pero Tienes dos que- libros. No hay problema. Tienes que Sí, localizarlo en sí. Turquía. Lo tuyo también, sí. Gracias. Tienes que localizar a Jackie en Turquía. Shana Tova, Tikateu, Hatima Tova, todo lo mejor para todos. Shana Tova. Que se vaya la pandemia. Y que la Ya. paz se divierta. Y todos, muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias. Sobre todo para todos. Buen viento y buena mar, ya. Regresa Chao. pronto. Gracias. Amén. Rosita. Chao, chao.